Vaya situación y controversia lo que se ha desatado en medio de toda esta situación, pero para analizar e ir más a fondo vamos a platicar con quienes pues han estado muy puntuales, muy pendientes de este tema, que es la transparencia y en combatir también la corrupción, que en un principio era uno de los lemas de esta administración federal. Sin embargo, bueno, pues tenemos muchas dudas al respecto. Vamos a platicar con Ricardo Alvarado, a quien le agradecemos que esté con nosotros en este espacio de Mega Noticias. Él es investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ricardo, te saludo con gusto. Muchas gracias. Excelente lunes. Hola Michi, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, muchísimas gracias. Mira, pues entre los temas que destacan, que son los dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación, es la cancelación del aeropuerto Texcoco, el Tren Maya, Dos Bocas, los aviadores, estudiantes y hasta muertos en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es grave lo que se da a conocer tan solo de del primer año de la administración actual. Lo que vemos es en verdad transparencia por parte de la Auditoría Superior de la Federación, o se demuestra con esto que es información mal dada a conocer para los adversarios del presidente, que fue una de las cosas que dijo hoy por la mañana. ¿Qué nos dices? No, a ver, lo primero que hay que decir es que el trabajo que hace la auditoría es un trabajo planeado que toma todo un año presentar y que está sujeto a varios mecanismos de rendición de cuentas. En ese sentido, no es un trabajo improvisado que haya tomado un mes, sino es un trabajo que tomó, insisto, todo un año levantar, que se definió primero con una muestra a principios del año pasado y que va avanzando en varios procesos claramente definidos. Lo que hace simplemente es hacer preguntas a los funcionarios públicos y hacer evaluaciones de cómo hacen su trabajo en el gobierno. Y los resultados que tenemos son lo que hemos adelantado diversas opiniones críticas desde diversos espacios de la sociedad civil, de la academia, de los medios de comunicación, sobre la poca claridad que tenía no la auditoría, sino el gobierno, en cómo estaban presentados los grandes proyectos de obras de infraestructura, los grandes proyectos de los programas sociales y las características con las que tenían definidos los procesos, como el censo del bienestar, por ejemplo, que es una piedra de toque de acuerdo con la administración del actual gobierno, para de ahí desplegar todos los programas sociales. Y cuando fueron hechas un montón de preguntas sobre la poca claridad, la poca transparencia, hoy lo que tenemos es la confirmación de la auditoría de que hay un montón de irregularidades sobre cómo fueron levantados ese tipo de procesos. Ahora, ¿qué tendrá que pasar, Ricardo? Porque bueno, tienen un tiempo los sujetos señalados para solventar las observaciones. Sí, ahí es importante señalarlo. No se trata de una persecución penal en automático. Es decir, no tienen responsabilidades administrativas inmediatas esto, sino que el mecanismo de control externo lo que busca es que se clarifique por parte del gobierno estas que ahorita están catalogadas como irregularidades. De estas irregularidades podemos tener que algunas sean solventadas y aclaradas, y si no lo son, de ahí tenemos que pasar a la siguiente etapa, en la que la auditoría tendrá que presentar denuncias penales contra administradores públicos concretos por la comisión de irregularidades que llevaron a que se pierda dinero público, que son estos desfalcos que llaman a la tesorería. Eso es dinero público que se gastó en proyectos específicos o que se asignó a proyectos específicos y que no está plenamente solventado cómo se gastó. Eso implica que los funcionarios públicos que tuvieron acceso a ese dinero no se lo gastaron como se lo tenían que gastar, cumpliendo todos los criterios que tenían establecido que tenían que cumplir. Ese proceso nos va a llevar todavía este año, de aquí hasta octubre, y lo que viene entonces es esta etapa en la que el gobierno puede aclarar algunos puntos, pero también la oportunidad de encaminar mejor los proyectos ahí donde hemos encontrado errores y faltas. Ahí donde no están claras las cuentas de cuándo pueden quedar listas las obras de infraestructura, ahí podemos mejorar para tener otros procesos que nos lleven a cumplir con las metas que tenemos establecidas. Por ejemplo, en el Tren Maya, en el que está puesto en duda su viabilidad financiera, es decir, si va a ser negocio o no para el gobierno. En Dos Bocas, que no están claros cómo están asignados algunos contratos, en el censo del bienestar, que hay varias irregularidades. Lo que hay ahora es la oportunidad de que el gobierno corrija y haga mejores planteamientos de cómo está tomando decisiones públicas, porque al final lo que tenemos con el gobierno, puesto en buen español, es hemos confiado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que resuelva nuestros grandes problemas públicos, y ese es el reto que tiene. Lo que hace la auditoría simplemente es señalar
que en algunos mecanismos para resolver estos problemas no está siendo lo suficientemente bueno. Sí, y es que tú lo has dicho bien claro, es explicar si se destinaron 20 pesos para hacer dicha obra, tal obra con ciertas características y se asignaron, bueno, se utilizaron exactamente para eso y no se tomaron pues 10 porque tal vez me sobraban y entonces lo voy a canalizar para otro lado. Es decir, de esto se trata porque al final de cuentas son recursos públicos, son de todos los ciudadanos, no son de la administración federal, no son del presidente o no son de los funcionarios en general. Hacía ya también la titular de la Secretaría de la Función Pública que ellos niegan que se hayan resistido a la fiscalización, sin embargo, pareciera que sí y existe opacidad. Ahí creo que sí es importante señalar que el año pasado fue un año particularmente extraordinario, ¿no? En el que no era posible ir a las oficinas de gobierno como se hace año con año en las auditorías a compartir los documentos, pero sin duda lo que estamos es ante dos versiones bien distintas de las cosas, ¿no? La informe de la auditoría que sugiere que la Secretaría de la Función Pública no otorgó el acceso suficiente a los documentos y la Secretaría diciendo que sí. Lo que sigue, me parece, es que tenemos que revisar con plenitud estas observaciones y de ahí hacer recomendaciones específicas a la función pública, realmente verificar si fue un tema simplemente de que los funcionarios públicos no tenían acceso a las oficinas y por tanto basta con que podamos enviar los documentos, o realmente hubo una orden o una tendencia sistemática a intentar bloquear el acceso de quien es el responsable de hacer el control externo del gobierno, porque ese sí tiene una dimensión de responsabilidad mucho mayor. Y estamos ante un ejercicio de opacidad totalmente indeseable, justo en el órgano encargado de verificar el control desde adentro de la administración pública. ¿Tú qué lectura le das a esta situación, Ricardo? Es decir, 67,000 millones de pesos en irregularidades en el primer año de administración federal. ¿Ya se había presentado una situación similar en otras administraciones federales? Sí, el monto no está fuera de rango. Vaya, las observaciones normalmente tienen estos montos. Creo que el mensaje en general que nos tenemos que quedar es que gobernar bien no solo está en el discurso. Gobernar bien pasa por medidas específicas de la administración pública, de cómo tienen que tomarse las medidas y cómo se tienen que cumplir los compromisos, de que las obras públicas no pueden estar hechas con base en ocurrencias, sino que están obligadas a presentar diagnósticos específicos, cumplir requisitos legales y avanzar en los procesos técnicos a los que están obligados por ley. Y es que están puestos ahí por ley porque ya teníamos experiencias pasadas de que este tipo de decisiones arbitrarias pueden llevar a que, tengamos desviaciones de recursos públicos y dos, tengamos decisiones discrecionales que nos lleven a emplear mal el dinero que es de todos. Entonces, justo estos mecanismos, estos candados, estos requisitos que pedimos, están puestos ahí para que se tomen mejores decisiones públicas. Y lo que nos deja, o en mi opinión, el gran mensaje, digamos, arrancando un poco el tecnicismo del gran trabajo que hace la auditoría, es que hay varias obras del actual gobierno que están como separadas, ¿no? Que hay una obra en el discurso del presidente y de los principales funcionarios y hay otra obra distinta en los documentos que justifican su desarrollo. Y lo que necesitamos es que se parezcan más estos dos proyectos, que necesitamos que cumplan mejor con estos requisitos legales, porque si no a lo que nos vamos a enfrentar es a un dinero público mal gastado y a problemas públicos no resueltos y a una inmensa frustración por parte del gobierno y por parte de la sociedad en unos años. Ahora, sí, Ricardo, me llama mucho la atención esta situación donde encontraron aviadores, estudiantes y hasta muertos en Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa que de inicio o de origen es noble, sin embargo ha sido muy criticado a lo largo de todos estos meses. Sí, justo nosotros en Mexicanos contra la Corrupción adelantamos un diagnóstico el año pasado que ponía estas preguntas sobre la mesa. Personalmente creo que la definición de política pública que tiene el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es particularmente valiosa, que consiste en buscar cubrir el problema principal por el que las personas jóvenes no se incorporan al mercado laboral es por su falta de experiencia. Y justo el programa lo que apuesta es a eso, a cubrir esa falta de experiencia para facilitar su transición hacia el mercado laboral.
la advertencia que poníamos desde Mexicanos es que cuando crece en el programa de un piloto que era más bien pequeño en la Ciudad de México a nivel nacional y le inyectan un montón de recursos en su primer año, existía la posibilidad de que se registraran un montón de empresas que no iban a cumplir con todos los requisitos y a un padrón de jóvenes que tal bien y había la posibilidad de que no cumplieran los requisitos, ¿no? Y entonces justo ahora tenemos a la auditoría confirmando nuestras sospechas, confirmando problemas de diseño del programa, de diseño de esta política pública que estaban claramente equivocadas y que ahora tienen consecuencias. Y esas consecuencias, o sea, estos estudiantes fantasma, de personas registradas muertas, es dinero público desviado, es dinero público que tenía que irse a otras personas, y que si no se iba a quedar en ese programa se podía ir a hospitales o a vacunas, para un montón de cosas. Y en lugar de gastar con eficiencia el dinero, lo que tenemos es un mal programa. Y ese mal programa puede ser sí por corrupción y dolo, pero también por un problema de diseño que fue advertido hace más de un año y que la Secretaría de Trabajo y la Presidencia de la República se resistieron a entender en ese momento. De nuevo, o sea, el llamado ahora es a esta fantástica oportunidad que tenemos para replantear los grandes proyectos de infraestructura y los programas sociales para que tengan un mejor sentido público, una mejor capacidad para resolver nuestros problemas. Sin duda, coincido contigo, es una gran oportunidad para ello. Ricardo, te agradecemos estos minutos para con Mega Noticias y que seguimos platicando y llevándole a las personas a fondo la información. Muchísimas gracias. Al contrario, Michi, gracias a ustedes y un saludo a todos.